Bueno, que Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. También a los que nos están viendo, bienvenidos, hermanos. Pues vamos a continuar con el segundo tema de esta serie de estudios. Por si alguien pues está uniendo por primera vez y quiere ver la introducción a este estudio, pues lo puede ver ahí en los videos. Ahí lo van a poder ver en la serie que hemos comenzado, que se llama Enseñanzas Fundamentales. Así que sean bienvenidos, vamos a seguir con este tema que la verdad está muy bonito. Les comentaba a los hermanos que estuvieron aquí presentes en lo que cantábamos las alabanzas de adoración, que había escogido las alabanzas según una temática, ¿verdad? Que tenía que ver con el tema de este día. No sé si alguien, pregunta a los que están presentes, ¿lograron captar alguna temática dentro de las alabanzas de adoración? ¿No? Bueno, es que en realidad, tendrían quizás que haber oído el tema antes para poderlo captar. Pero si se dan cuenta, la primera alabanza que cantamos de oración fue Padre del cielo, ¿verdad? Padre del cielo, te adoramos. La segunda, Cristo, yo te amo. Y la tercera, hay una unción. ¿A quién le cantábamos en la primera alabanza de adoración? ¿Y en la segunda? ¿Y en la tercera? Al Espíritu Santo. Entonces, esa era la temática que hubieran captado si les hubiera dicho el tema, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a estudiar el día de hoy yo le puse como título así, simplemente la Trinidad. Entonces vamos a hablar acerca de Dios y cómo es de que Dios, la Biblia nos enseña que es un ser que en sí pues tiene tres personas en una esencia, ¿verdad? Entonces vamos a hablar hoy acerca de la Trinidad. Y antes que empecemos, le vamos a pedir al Señor que Él nos ilumine a través de su Espíritu Santo lo que hoy vamos a hablar. Y ahorita les digo por qué. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, en esta hora que seas tú acompañándonos, Señor, en este estudio, en este tema, Señor. Te pido que ilumines nuestras mentes, Padre, para comprender la revelación de tu Escritura, Señor, para comprender tu palabra, Señor. Te pido, Padre, de que estés con nosotros, que seas tú nuestro Maestro, Señor, nuestro guía. Y en el nombre de Jesús te pido que me uses solamente como un instrumento, Padre, como un vaso para hablar lo que tú quieras hablar en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre, de que por favor nos abras el entendimiento para poder comprender tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, la Trinidad, ¿verdad? Es algo que, la serie de estudios le hemos puesto enseñanzas fundamentales, o de otra forma le podríamos llamar doctrina básica, ¿verdad? O doctrinas básicas de la Iglesia de Cristo. La semana pasada estudiábamos la importancia de conocer la doctrina del Señor, ¿verdad? Y cómo era importante tener un fundamento para, de cierto modo, no ser engañados, ¿verdad? Entonces, es por eso que hemos entrado en esta serie de estudios que para mí pues son muy importantes, y hemos empezado de cierto modo con un tema que es uno de los más complicados de comprender, que es la Trinidad. Es un misterio que encontramos en las Escrituras, y sinceramente es un tema que ha inquietado la mente de muchos, incluso muchos estudiosos de las Escrituras. Es un tema, repito, que no es tan fácil de comprenderlo, incluso entendiendo a su totalidad lo que vamos a estudiar hoy, que es la enseñanza de las Escrituras al respecto. Al final de cuentas se van a dar ustedes cuenta, valga la redundancia, que no va a haber una comprensión total, al 100%, de lo que es la Trinidad, ¿ok? Entonces es bueno que sepamos eso. Me llamaba la atención una cita o algo que alguien dijo y alguien lo repitió, ¿verdad? En algún momento. ¿Qué dice esto? Si intentas explicar la Trinidad, perderás la cabeza. Pero si lo niegas, perderás tu alma. Entonces, este es solamente un dicho, no tiene ninguna autoridad o base bíblica, ¿verdad? Simplemente es un dicho, pero me llama la atención, porque póngale atención a lo que dice. Si intentas explicar la Trinidad, perderás la cabeza. O sea, te volverás loco tratando de entender este misterio tan grande de Dios. Pero si lo niegas, perderás tu alma. En otras palabras, es necesario que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, creamos lo que la Biblia enseña acerca de la Trinidad. Es muy importante. Entonces, acompáñenme, para empezar, vamos a ir a Romanos capítulo 11.
Versículo 33 y 34. Vamos a leer, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice lo siguiente. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Dice ahí. Se pueden sentar. Vamos a ir un poco detenidamente viendo bien lo que enseña la palabra al respecto, ¿ok? Si tienen preguntas por ser un día de discipulado, de estudio, pues pueden levantar la mano y preguntar. Si yo no sé la respuesta, les voy a decir, anotémoslo y lo averiguamos, ¿ok? Porque obviamente no lo sé todo, no soy experto en el tema, pero trato de impartir lo que voy aprendiendo. Así que si hay preguntas con libertad, y las anotamos y le pedimos al Señor que nos revele la verdad de la Escritura. Entonces, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables, o sea, cuán inexplicables, quiere decir, son sus juicios, y inescrutables sus caminos. O sea, no hay forma de poder ver por dónde pasó Dios o por dónde anda. O sea, no hay forma de que la mente humana comprenda esta gran naturaleza de Dios que es inexplicable para nuestra mente humana prácticamente. Entonces dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Dice ahí. Ya se imaginan que Dios tuviera un consejero. O sea, no puede haber un consejero mayor que Dios, ¿verdad? No hay nadie que pueda aconsejar a Dios en su grande y eterna sabiduría. Entonces, algunos misterios de Dios son incomprensibles a su totalidad. Hay algunos que sí los logramos comprender, gracias a Dios. Hay otros como este que nos cuesta un poquito más llegar a una comprensión total. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Ok, entonces no es así como que si usted no lo cree, pues no es verdad, ¿verdad? No funciona así. O sea, las cosas que la Biblia enseña, las logremos comprender o no, siguen siendo verdad. Es comprensible, ¿verdad? Entonces, que esto en su totalidad muchos no logremos comprender, no significa que no sea cierta, porque la Biblia sí lo enseña. Y hoy es lo que vamos a ver, qué es lo que la palabra enseña al respecto. Para empezar, y esto es algo que podrían anotar, es que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Porque muchos vienen y quieren atacar este concepto de la Trinidad o esta verdad acerca de la Trinidad y dicen, pero es que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Enséñeme dónde dice y dónde explica. Ciertamente la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Pero sí se encuentra el concepto, sí se encuentra la enseñanza. Entonces, nosotros creemos en esto. Bueno, la palabra Trinidad, de hecho, pues se fue dada como para ponerle un nombre a la enseñanza bíblica. No sé si se comprende eso. No es que la palabra aparezca ahí, sino que fue el nombre que se le dio a la enseñanza acerca de lo que creemos de la Trinidad. Entonces, la palabra Trinidad, algunos utilizan, la palabra triunidad y triuno. No sé si han escuchado esos términos alguna vez. Bueno, y son nombres dados prácticamente al concepto bíblico, que en pocas palabras, triunidad, ¿verdad? O sea, una unidad de tres personas prácticamente en este caso. Entonces, Trinidad, pues sería eso. Si queremos resumir lo que esto significa es que el único Dios existe eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que los tres son uno solo, un solo Dios. Y es ahí donde empieza en nuestra mente el conflicto, ¿verdad? ¿Cómo es entonces que el Padre eternamente vive en tres personas, o existe, en tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que los tres son un solo Dios? Y es ahí donde comienza el misterio, ¿verdad? Y nuestra mente empieza como que a hacerse preguntas, ¿verdad? Porque muchos creen acerca de esta enseñanza y del concepto de Dios, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, hay varias teorías al respecto, ¿verdad? Y hay una que tal vez alguna vez nosotros creímos también, que es que el Padre se convirtió en el Hijo cuando Jesús vino a la tierra. Y que el Espíritu Santo era Jesús, pero se convirtió en el Espíritu Santo cuando se fue y después volvió. Es una de las teorías que no encaja dentro de la enseñanza bíblica. Entonces, porque es más fácil de comprenderlo de esa forma, ¿verdad? Porque es un solo Dios que se manifestó en tres etapas diferentes,
Pero nos encontramos con un montón de contradicciones si pensamos de esta forma. Porque según lo que vamos a estudiar, nos damos cuenta de que la Biblia simultáneamente aparecen los tres en una parte de la Escritura, o en varias, más de una. Entonces, descartamos esa teoría. Dios no se hizo Hijo y el Hijo se hizo el Espíritu Santo. Entonces, les leo nuevamente la declaración de lo que nosotros creemos. El único Dios existe eternamente en tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que a la vez los tres son un solo Dios. ¿Ok? Entonces, queda claro de que pues no son tres dioses, ¿verdad? Y ahorita vamos a leer algo de eso. Sino que es la misma esencia, que también se puede decir de que si es el mismo Dios, también es digno de alabanza y de adoración. O sea, cada uno de esas tres personas son dignos de alabanza y adoración. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. ¿Ok? Entonces muchas veces nosotros tememos orar o adorar ya a cualquiera de las tres personas de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos de que Dios el Padre es el único merecedor de adoración. Pero a través de la Escritura leemos de que Cristo aceptó adoración, ¿verdad? Y también nosotros a veces, pues como hoy, si se dieron cuenta, cantamos una alabanza dirigida al Espíritu Santo, una dirigida al Hijo y una dirigida al Padre, ¿verdad? Y la Biblia no prohíbe esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas no son tres dioses, es un solo Dios. ¿Ok? Entonces, estas tres personas también trabajan en unidad. ¿Ok? No es que uno tenga una agenda propia, digamos que el Hijo quiere hacer tal cosa y el Padre no mucho quiere, pero el Hijo la hace, y el Espíritu Santo dice, no, pero es que yo quería hacer esto. No, ellos siendo un solo Dios, en todo momento trabajan en unidad. Todo lo que hace uno, el otro lo hace. Lo que hace el otro, pues lo hace el otro también. ¿Por qué? Porque al final de cuentas trabajan en unidad. Me gustaría que entendiéramos ese concepto de que a pesar de ser tres personas diferentes, porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esto es lo difícil de comprender. ¿Cómo es que? Porque en nuestro mundo material es imposible que aquí habemos cuatro personas, pero digamos, habemos tres adultos. Para nosotros, nuestra mente humana le es imposible comprender cómo es que nosotros tres podamos ser uno, ¿verdad? Porque regularmente, pues el hermano se va para su casa, nosotros nos quedamos acá, no nos damos cuenta qué hace el hermano cuando se va de acá, él no se da cuenta qué hacemos nosotros cuando nos quedamos acá. Entonces, es difícil comprender cómo es de que hay tres personas y que a la vez son uno. Humanamente es muy imposible de comprender eso. ¿Por qué? Porque yo me llamo Kevin, ¿verdad? Aide, hermano José. Pero si alguien viene, no se refiere a José como Kevin, ni se refiere a Aide como José, ¿verdad? Por decir algo. Pero digámoslo así, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al final de cuentas los tres son Dios. O sea, yo puedo venir ante el Espíritu Santo y llamarle Dios porque Él es Dios. Puedo venir ante Jesús, el Cristo, y llamarle Dios porque Él es Dios. Puedo venir ante el Padre y llamarle Dios porque Él es Dios. En unidad, las tres personas son Dios. Entonces, en nuestra mente humana no cabe ese concepto, ¿verdad? No sé si a ustedes lo logran comprender, ¿verdad? Bien difícil. ¿Cómo es que tres personas diferentes forman un mismo Dios? Y hay muchas ilustraciones que la gente trata de usar como para lograr comprender el concepto. Y le doy un ejemplo. Está el concepto del huevo, ¿verdad? Que el huevo tiene el cascarón, tiene la yema y tiene pues, lo blanco. Entonces, en sí, juntos los tres son un huevo. Pero a la hora de separarlos, ya solo queda la yema, queda lo blanco, queda el cascarón, ¿verdad? En nuestro mundo terrenal, ¿verdad? Entonces, cuando Dios se manifiesta en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es aquí el problema, de que no es como el huevo, y es por eso que no es muy bueno usar ilustraciones, porque al final de cuentas la ilustración carece de una total comprensión de lo que es Dios. ¿Por qué? Porque yo les digo, miren, hágame el huevo, pero solo quiero lo blanco, ¿verdad? Hágame el huevo, pero solo quiero la yema. Y si se puede, ¿verdad? El cascarón tírelo a la basura, no lo quiero. Se puede, ¿sí o no? Pero no podemos decir solo denme a Cristo, pero no quiero al Padre. Solo denme al Espíritu Santo, pero no quiero a Cristo. ¿Por qué? Porque no se pueden separar. Son uno solo. Entonces sí, de cierto modo podemos comprender cuando el huevo está junto, pero ya no se comprende cuando el huevo está separado, ¿verdad? Otra forma que tal vez se podría utilizar como ilustración es la música.
comprendemos los tres principales fundamentos de la música, que es el ritmo, melodía y armonía. Ok, este es un poquito, siento yo, que más cercano tal vez a la ilustración que se pueda dar. ¿Por qué? Porque ritmo, melodía y armonía juntos forman música. Nosotros reconocemos una canción porque lleva el ritmo, la melodía y la armonía. Pongámoslo de esta forma, que alguien se ponga a ensayar la batería y estén con audífonos y no escuchemos nada más que la batería. Sí oímos música de todas maneras, ¿verdad? Aunque esté solo la batería, solo el ritmo. Si alguien está tocando una melodía en la flauta, aunque no se escuche ni armonización ni ritmo, bueno, en teoría, porque el ritmo está siempre presente en todo, ¿eh? Pero supongamos de que alguien está tocando solo la melodía, flauta. De todas maneras lo reconocemos como música. Entonces, la armonía, si usted escucha a alguien armonizando, aunque no tenga ritmo, por decirlo así, y no tenga alguna melodía, siempre la reconocemos como música. Y los tres juntos ya son música. ¿Ok? Son música juntos, son música por separado. ¿Verdad? Similar a Dios. El Padre, cuando está solo, sigue siendo Dios. El Hijo, por decirlo así, ¿verdad? Cuando lo vemos manifestado solo al Hijo, sigue siendo Dios. Cuando vemos manifestado al Espíritu Santo, Él sigue siendo Dios. Y los juntos, en unidad, son Dios. ¿Verdad? Yo creo que esta ilustración de la música va un poco más cercano a eso. Entonces, es muy importante saber esto. Y esto nos tiene que quedar bien marcado en nuestra cabeza, de que no creemos en tres dioses separados. Es un solo Dios conformado por tres personas, ¿ok? Entonces, hay un solo Dios y nosotros decimos que somos monoteístas. ¿Qué significa? Que creemos en un solo Dios. Porque hay religiones que son politeístas, que creen que hay más de un Dios. Entonces, en nosotros tiene que haber una profunda convicción que solo hay un Dios. No son tres dioses. Entonces, creer que cada miembro de la Trinidad es un Dios por aparte nos haría politeístas. Escuche bien esto. Creer que cada miembro de la Trinidad es un Dios por aparte nos haría politeístas. Y obviamente eso sería un grave problema para nosotros, porque Dios dice que Él es el único Dios, Él es celoso y no puede haber Dios más que Él. Entonces, creer de que cada uno de los miembros de la Trinidad es un Dios por aparte nos hace politeístas. Y es por eso de que en la comprensión de este estudio tiene que haber la convicción en nosotros que Dios hay solamente uno. ¿Ok? Vamos a Deuteronomio capítulo 32. Sí, Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Dice lo siguiente: ved ahora que yo soy, dice ahí, y no hay dioses conmigo. Ese es el Dios hablando, ¿verdad? El único Dios y verdadero Dios dice lo siguiente: ved ahora que yo soy, dice ahí. Hemos estudiado acerca del yo soy, ¿verdad? Mire, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Si nosotros creyéramos que cada uno de ellos es Dios por aparte, no estaría diciendo aquí, y no hay dioses conmigo, ¿verdad? Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ok, escuchen lo que les voy a decir. Y bueno, yo en lo personal no he escuchado que alguien diga esto, entonces me estoy arriesgando un poco, ¿eh? Pero les voy a decir lo siguiente: el Padre es yo soy, ¿ok? El Hijo es yo soy, y esto pues está en la Biblia. Lo estudiamos la vez pasada cuando estudiamos acerca de Cristo, ¿eh? Él dijo yo soy, y por eso lo querían apedrear, porque prácticamente le está diciendo yo soy Dios, ¿verdad? Se estaba poniendo el nombre de Jehová él también a sí mismo. Entonces podemos decir que el Espíritu Santo es yo soy también, ¿ok? Entonces es un poco arriesgado decirlo, ¿ah? Porque hay que tener una comprensión profunda de lo que cada uno de las personas de la Trinidad son, ¿verdad? Al final de cuentas, repito, el Padre es yo soy, el Hijo es yo soy, el Espíritu Santo es yo soy. ¿Por qué? Porque los tres son Dios. Entonces, también tenemos que reconocer que aunque cada uno es simultáneamente una persona, cada uno también es Dios, no consecutivamente como les explicaba al principio. Óigame bien, aunque cada uno es simultáneamente una persona,
cada uno es Dios. ¿Qué quiero decir con esto? De que cuando el Cristo se manifiesta, no queda vacío el trono del Padre. El Padre sigue estando ahí, aunque Cristo esté manifestándose en otra dimensión. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, no queda vacío el trono de Cristo, ni del Padre tampoco. ¿Por qué? Porque cada uno simultáneamente son una persona diferente, pero siguen siendo cada uno Dios, ¿verdad? Entonces yo les decía, no consecutivamente, porque es errónea la enseñanza de que Dios, el Padre, se haya hecho hombre, Él específicamente el Padre, se haya hecho hombre, y que después que ya estaba aquí como Jesús, cuando Jesús muriera, Jesús dejaba de ser y ahora venía a ser el Espíritu Santo. Y vamos a ver por qué es erróneo eso, ¿verdad? Entonces, no consecutivamente, no los tres son Dios consecutivamente, sino que simultáneamente. ¿Comprenden eso? Al mismo tiempo son tres personas diferentes y al mismo tiempo siguen siendo Dios. ¿Ok? Que uno se manifieste, en pocas palabras, no, el otro no deja de ser. Y esto es lo difícil de comprender, ¿verdad? Entonces, siempre han coexistido en unidad. Vamos a Mateo capítulo 3. Vamos a leer el versículo 16. He aquí una de las pruebas de que los tres son personas diferentes simultáneamente. Porque dice el versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Y a quién vio? Al Espíritu Santo que descendía como paloma. O sea, según la otra teoría, al ver al Espíritu Santo desaparecería Jesús, ¿verdad? Si fueran la misma persona, por decirlo así. Pero Jesús vio al Espíritu Santo que descendía como paloma. Y miren lo más interesante, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En este solo versículo vemos a las tres personas siendo manifestadas en un solo momento, consecutivamente, ¿verdad? Simultáneamente, perdón. ¿Verdad? Lo logran ver, ¿verdad? Jesús ve al Espíritu Santo que descendía sobre él. En lo que Jesús en el agua veía que venía el Espíritu Santo sobre él, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Las tres personas se estaban manifestando en un solo momento. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, ahí descartamos totalmente la otra teoría, porque si no, no hubiera habido una voz del cielo. El Espíritu Santo no hubiera descendido sobre Jesús. ¿Por qué? Porque significa de que las tres personas hubieran estado en ese momento en Jesús. ¿Ok? Entonces hay muchos que creen también que Jesús es el Padre y no es así, ¿verdad? Jesús es el Hijo. ¿Ok? Y aquí lo vemos manifestado. Entonces, vamos a hablar un poco entonces acerca de la pluralidad y eternidad del Elohim. ¿Ok? Acompáñame a Génesis capítulo 1. Escuche bien lo que le acabo de decir. La pluralidad y eternidad del Elohim. Dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios. Oigan, ¿quién dijo? Dios. Ahora cuando ustedes escuchen la palabra Dios, saben que estamos hablando de las tres personas trabajando en unidad, ¿ok? Eso es Dios, para que tengamos una mayor comprensión. ¿Ok? Eso es Dios. Entonces dijo Dios, ¿por qué les digo esto? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice ahí. Para empezar, sabemos de que la Biblia en ningún momento enseña de que los ángeles hayan participado en la creación de la tierra, ¿verdad? Tampoco sabemos de que los ángeles han sido eternos porque también fueron creados por Dios. ¿Ok? Por decir así, el único que ha existido por siempre es Elohim, ¿verdad? El Dios verdadero, Jehová, el yo soy, ¿verdad? Él es el que es eterno y ha sido desde el principio y será por la eternidad. Entonces, cuando Él dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿a quién creen que le estaba hablando? Sí, o sea, Él estaba hablando a los demás que estaban trabajando en unidad, que forman a Dios, ¿verdad? Al único Dios verdadero. Es bien difícil de comprender, ¿sí o no? Lo entendemos porque la Biblia lo enseña. Pero en nuestra mente humana, qué difícil es comprender de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
sean un mismo Dios y que se hablen entre ellos, ¿verdad? Que tengan comunidad entre ellos. Entonces, Dios jamás ha estado solo. A pesar de que es un mismo Dios, jamás ha estado solo. Desde el principio, para nosotros, le hablábamos de eso también, que no comprendemos el concepto de la eternidad tampoco. Aunque digamos que sí, no lo comprendemos porque para nosotros siempre hay un principio y un final. Pero en el reloj de Dios, desde el principio, Él ha estado acompañado, ¿verdad? Y es bien difícil de entender. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios. Pero la palabra enseña de que hay comunidad entre ellos. Hay armonía entre ellos. ¿Entre quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hablando a Dios, ¿verdad? Conforme a nuestra semejanza. Entonces la palabra enseña que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. No de Dios y los ángeles. En ninguna parte de la Biblia encontramos que diga que fuimos hechos a imagen de Dios y los ángeles, ¿verdad? Dice que el hombre fue hecho imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿a quién le hablaba Dios en este versículo? En aquel tiempo, en el antiguo, los que creían en el Torá, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, o a los que solo pues estudiaban las enseñanzas de Moisés y de los profetas, no entendían este concepto de la Trinidad todavía. Esto es algo que logramos comprender desde el Nuevo Testamento. Pero yo no sé, ellos tienen muchas justificaciones para lo que esto pueda significar, ¿verdad? Algunos incluso lo atribuyen tal vez a un error de traducción, pero no. De hecho, la palabra Elohim, de cierto modo, es una palabra plural. Y Elohim se le dice a Dios. Pero también es bueno aclarar de que Elohim no solo se utiliza para hablar de Dios, ¿verdad? Bueno, y eso es otro tema. Pero en este versículo, en el 1, cuando dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, dice la palabra. ¿Ok? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Más adelante nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es un misterio, pero es bien, de cierto modo, terrenalmente es algo raro, un poco difícil de comprender. Pero cuando vamos comprendiendo, como que el Espíritu Santo nos va confirmando la enseñanza, ¿verdad? Y es bien interesante porque yo les decía la pluralidad y eternidad del Elohim. Ok. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esta palabra Elohim, pues no quiero profundizar mucho en eso porque es un estudio totalmente aparte, ¿verdad? Entonces, es que hay mucho estudio por la palabra raíz en el hebreo de esta palabra Elohim, ¿ok? Entonces lo vamos a ver tal vez en esta misma serie, pero más adelante. Pero prácticamente yo les hablaba de que aquí en este versículo, específicamente en el 26, sí nos damos cuenta que hay algo plural ahí, ¿verdad? No habla de forma singular, no dice, entonces dijo Dios, voy a hacer al hombre a mi imagen. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, hablando a otro ser ahí, ¿verdad? Y más adelante vemos por qué. Entonces el verbo hecho carne dice en Juan capítulo 1, del versículo 1 al 18. El verbo hecho carne, dice el título ahí en la Biblia, ¿eh? Juan capítulo 1, del 1 al 18, y dice lo siguiente. En el principio era el verbo, oiga bien, en el principio era el verbo era con Dios. Escuchen bien, el verbo, ahorita vamos a ver quién es el verbo, porque la palabra ahí lo revela. Y el verbo era Dios, dice, imagínense. Este era en el principio con Dios. O sea, nos dice que el verbo era con Dios, el verbo era Dios también. O sea, estaba con Dios y también era Dios. Es lo que está diciendo este texto. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo, está diciendo este versículo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, o sea, Juan, ¿verdad? Sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía
Perdón, que voy a repetirlo porque ya me perdí. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, dice. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí oiga lo que dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí. Y mire lo que decía Juan: es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, Juan ya tenía la revelación de que este que venía después de él, en realidad era antes que él, porque era primero que yo, dice. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos da a entender aquí? Que el verbo desde el principio estaba con Dios. Eso nos lleva a confirmar pues el pensamiento de Génesis que acabamos de leer, ¿verdad? Que Dios en realidad sí estaba hablando con alguien, pero estaba hablando probablemente, por lo que dice este versículo, con el verbo, ¿verdad? Que dice ahí que el verbo se hizo carne, pero también reconoce al verbo acá, dice como el unigénito del Padre, o sea, hace la diferencia. No está diciendo Dios, porque dice que estaba con Dios y era Dios. Entonces hace la diferencia, no dice y Dios era el verbo y se hizo carne. No, él dice ahí que el verbo estaba con Dios, que también era Dios, pero que también se hizo carne. Pero está hablando de otra persona totalmente diferente, no del Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le llama el unigénito del Padre. Y también más adelante dice: a Dios nadie le vio jamás, lo que hablábamos también de la gloria de Dios aquel día. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, dice ahí. Entonces, ¿cómo es que Cristo pues le dio a conocer al Padre? Porque más adelante vemos de que Jesús dice que el Padre está en Él y Él está en el Padre, ¿verdad? Y vamos a leer eso, no lo voy a spoilear ahí, ¿verdad? Lo vamos a leer más adelante. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Elohim, les decía yo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y quién estaba ahí también? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que la triunidad de Dios ha sido desde el principio y por la eternidad. O sea que aquí nos acaba de confirmar: estaba el Padre desde el principio, estaba el Hijo desde el principio, que era el Verbo, dice ahí, y estaba también el Espíritu de Dios. O sea de que de cierto modo en aquel tiempo no lo lograban comprender. O sea, era muy difícil, con que a nosotros nos cuesta ahora entenderlo, mucho más a ellos, ¿verdad? En aquel tiempo que el Señor les había dicho una y otra vez: yo soy y no hay Dios aparte de mí. Entonces imaginan escuchar esto seguido y seguido. Jehová hablándole a su pueblo: no hay Dios aparte de mí, yo soy el único y verdadero Dios. ¿Cómo lo iban a comprender, verdad? O sea, era muy difícil. No es hasta que viene la revelación por parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo a la tierra que ahora nosotros logramos comprender esta verdad. Y ahora que leemos el Antiguo Testamento ya lo logramos ver, ¿verdad? Porque el Antiguo Testamento no lo cambiaron ahora los que creen en la Trinidad. O sea, no la cambiaron a su conveniencia. Así ha sido escrita desde el principio. Y si ustedes estudian cómo fue escrita, ya sea en el hebreo, pues estamos hablando del antiguo, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren estudiar un poco de hebreo, no sé, o estudiar por lo menos las palabras, que es a lo que muchos alcanzamos nada más, ¿verdad? Tal vez no aprendemos todo el idioma, pero logramos comprender como que por partes quizá, porque vemos qué significa cada palabra en el hebreo original. Entonces, no ha sido manipulada, o sea, así ha sido desde el principio. Entonces, ¿cómo lo leían? A saber, porque decía Elohim, ¿verdad? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y más adelante dice que vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad?
Ahora lo entendemos porque la palabra ya nos lo reveló a nosotros. Entonces a ellos les cuesta entenderlo y nosotros tenemos esa bendición de haber visto en la Escritura desde el principio al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios que se movía también sobre la faz de las aguas. ¿Por qué? Porque la tierra estaba desordenada y vacía. Y era el momento donde Dios iba a reordenar la tierra, ¿verdad? Y a poner todo en su lugar. Entonces, ahora nosotros comprendemos de que el Dios en Trinidad, o sea, en unidad, las tres personas en un solo Dios han estado desde el principio, ¿verdad? Y como les digo, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero hasta el momento, dígame, ¿lo han logrado ver en la enseñanza de la palabra? ¿Qué hemos logrado ver hasta el momento? De que la esencia es una sola, es un solo Dios. Él es yo soy, eso no cambia. ¿Ok? Hemos logrado comprender que dentro de esa unidad existen tres personas. Y miren, no sé si a ustedes les inquieta un poco esto, ¿verdad? Pero dentro de ese mismo Dios hay tres personas. ¿Ok? Que son tres personas con características especiales de cada uno, con funciones especiales de cada uno. Y las podemos ver a través de las Escrituras. La función del Padre, ¿verdad? Que envió a su Hijo. ¿Qué hizo el Hijo? Pues nos vino a redimir, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra acerca del Espíritu Santo? Que nos vino a santificar. Cada uno tiene su propia función, cada uno es una persona diferente, cada uno puede coexistir simultáneamente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hemos visto hasta este momento. Tres personas coexistiendo eternamente desde el principio y para siempre. ¿En quién? En aquel que es el único y verdadero Dios de la Biblia, que se llama Yo Soy. ¿Sí? El Padre es Yo Soy, el Hijo es Yo Soy, el Espíritu Santo es Yo Soy. Aquí puse resumen, pero falta un poquito, ¿eh? Entonces, prácticamente cuando nosotros veamos una manifestación, ya sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en las Escrituras o en nuestras propias vidas, sabemos bien que la palabra enseña que jamás alguien ha visto a Dios, ¿verdad? Estudiamos un poco también de eso la vez pasada. Nadie jamás ha visto a Dios, pero varios hombres sí vieron la manifestación ya sea del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo en alguna parte de su vida. Moisés hablábamos, ¿verdad? Jacob vio al Padre también, pero no vio a Dios. ¿Por qué? Porque no lo dice la Biblia, pues, de que no, tal vez, quizás ni lo podemos ver porque no lo comprenderíamos prácticamente, creo yo, ¿verdad? No entenderíamos, nos volviéramos locos tratando de entender qué está pasando ahí al ver la gloria de Dios manifiesta, ¿verdad? Entonces sí se ha visto manifestaciones de Él en alguna de las tres personas. Abraham podemos decir que vio al Hijo también al principio, ¿verdad? En lo que estudiábamos de Melquisedec también. Y ahora nosotros experimentamos al Espíritu Santo de Dios. Entonces, de cierto modo logramos ver, decíamos también, a través de Cristo, el resplandor de la gloria de Dios. Pero en su totalidad, yo digo que quizás hasta que lo podamos ver cara a cara en el cielo, ¿verdad? Cuando seamos transformados y ya nuestra mente no sea carnal, humana, con limitaciones, podamos comprender este misterio y esta verdad. Y ya cuando lo veamos, es que yo ni me lo imagino, ¿verdad? O sea, ¿se imaginan ustedes cuando nos presentemos ante el Padre? Ahí va a estar también Cristo, el Espíritu Santo, o sea, pero es un solo Dios, ¿verdad? Yo me imagino que en ese momento se nos va a abrir el entendimiento y Señor, wow, esto era lo que no entendía con mi mente humana. Entonces, Jesús, el camino al Padre, dice ahí en Juan capítulo 14. Vamos a leer del versículo 1 al 31. Y miren, aquí hay una gran revelación también. Y con esto vamos a terminar, pero falta un poquito. Pero aquí hay una gran revelación. Dice en Juan capítulo 14, versículo 1 al 31. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Este es Jesús hablando. El Hijo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Perdón, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare, lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Se podría decir prácticamente que nos está dando una referencia también al arrebatamiento ahí de la iglesia, ¿verdad? Entonces, dice, y me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, les dice, ¿verdad?
Imagínense, Jesús les dice a ellos, saben para dónde voy, saben el camino, pero le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Le dice. Jesús les está diciendo, miren, ustedes ya saben para dónde voy y saben el camino. ¿Por qué? Porque les estuvo enseñando todo el tiempo que estuvo con ellos. Pero ¿qué dice Tomás? ¿Verdad? El famoso Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Prácticamente Jesús les dice, les he dicho esto tanto tiempo, ¿verdad? Y se los tengo que repetir nuevamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceráis. Oiga aquí lo que dice. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Mire qué interesante lo que les dice Jesús. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Imagínense eso, miren. Y aquí donde puede haber otro conflicto. Acabamos de decir que Jesús no es el Padre, ¿verdad? Alguien puede decir, no, pero es que mira, y dice de que ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Y quién lo dijo? Jesús. Significa que Jesús es el Padre. Ahí está la señal, ¿verdad? Ahí está la prueba. Pero no, porque ¿qué dice? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, otra vez. Pero ahí está la prueba. Jesús es el Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Oiga, y Jesús aquí aclara. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ok, aquí ya confirma lo que nosotros acabamos de estudiar. Jesús no es el Padre. Jesús es el Hijo. Pero ¿qué dice Jesús? Dice acá. ¿No crees que yo soy en el Padre? Dice, y el Padre en mí. En ningún momento dice yo soy, no dice, no crees que yo soy el Padre, ¿verdad? Dice, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Por qué? Porque ellos trabajan en unidad todo el tiempo, es lo que estamos hablando. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, o sea, Él está diciendo, el Padre mora en mí. Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, dice ahí. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ok. Entonces, me llama la atención, ya expliqué lo de arriba, ¿verdad? Acerca de cómo, que no, Jesús no es el Padre, sino que el Padre mora en Él y Él en el Padre, ¿verdad? Pero sí me llama la atención que Él dice que lo que Él habla no lo habla por su cuenta, sino que el Padre habla prácticamente a través de Él. Yo les decía nuevamente, lo que uno hace, lo está haciendo el otro también. Trabajan simultáneamente en unidad, aunque sean 3 personas diferentes, ¿verdad? Entonces, me llama la atención también que Él dice una cosa. Que cuando le pedimos al Padre en su nombre, no dice y el Padre hará. Yo haré. Dice, ¿verdad? ¿De qué serviría pedirle al Padre si el que lo va a hacer es Jesús? ¿Por qué no pedirle a Jesús de una vez, verdad? Prácticamente aquí estamos viendo la misma temática. Porque si le pedimos al Padre, es como que a Él mismo le pedimos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Ok? No hay separación entre ellos. Él es Dios. Y por eso yo digo, no nos referimos a Él como ellos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Por eso es bien difícil esta enseñanza de la Trinidad. Porque no, ahora en nuestra mente no tiene que caber el ellos, ¿verdad? No, es Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Él. ¿Quién? Él es Dios, ¿verdad? Entonces, cuando pedimos al Padre en su nombre, Él hará. ¿Por qué? Porque uno son. O sea, si el Padre nos responde y el Padre dice que se haga tal cosa, es el mismo Hijo también. ¿Por qué? Porque Él es Dios, ¿verdad? Son uno solo. Dice más adelante en el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, oiga bien, porque no le ve ni le reconoce.
¿Cómo así? Si todavía no se había cumplido la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué dice acá el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le reconoce? Pero vosotros le conocéis, dice, imagínense, porque mora, oiga bien, con vosotros. Es muy importante esto. Y estará en un futuro, dice ahí, en vosotros. Les está diciendo en el presente, mora con vosotros. Pero en el futuro estará no con vosotros, sino en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice ahí. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. De cierto modo está hablando acerca de su muerte y resurrección, ¿verdad? Pero también a mí me está señalando a otro asunto aquí también, porque dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, oiga bien, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Oiga lo que dice. Y vendremos a él y haremos morada con él. Muy importante, recordemos eso. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, repite, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Él estaba diciendo prácticamente, anunciando también lo que venía, ¿verdad? Pero él decía, él nada tiene en mí, sino que yo lo hago para que el mundo vea lo que el Padre me mandó a hacer, prácticamente está diciendo él, ¿verdad? Sabemos muy bien de que el Señor también pues tenía toda autoridad como para que nadie lo pudiera tocar, también hablábamos de esto, pero él mismo entrega su vida, ¿verdad? ¿Por qué? Por obediencia también al Padre. Entonces llama la atención aquí varios puntos. Antes de la partida de Cristo, él les decía, ya conocen al Espíritu de verdad, les decía él, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo? Si todavía no había venido, lo que pasa es de que ya le conocían en Cristo también, así como el Padre estaba en él estaba en el Padre, también vimos de que el Espíritu Santo vino sobre él también, o sea, Cristo estaba lleno del Espíritu Santo, y él dice acá arribita, que él mora con vosotros, decía ahí, pero ¿qué iba a suceder cuando él se fuera? Más adelante dice, y estará en vosotros, o sea, antes ya le habían conocido, pero a través de Cristo, ¿verdad? Al Espíritu Santo, pero ¿qué iba a suceder de cuando Cristo se fuera? Iba enviado, ese mismo Espíritu que moraba en él, iba a ser enviado para morar ahora en nosotros. Pero llama la atención otra cosa, que dice, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, no está diciendo, y el Espíritu Santo vendrá y morará en ustedes, sino que él está diciendo, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, el mismo Dios manifestado en el Espíritu Santo es el que ahora mora en nosotros. Pero ¿quién mora en nosotros? Dios. ¿Ok? Eso es lo que dice ahí prácticamente. Y prácticamente al final pues dice que el Espíritu Santo, el Padre enviará en mi nombre, dice, y os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Voy a terminar con eso. Y me gustaría como resumir un poco, ¿verdad? Lo que dijo Jesús ahí al final. Él había dicho que las palabras que él había hablado no eran de él, sino que era el Padre hablando a través de él, que no eran palabras por sí mismo, o sea, él no se las había inventado, era el Padre hablando a través de él. Y después nos dice que cuando viniera el Espíritu Santo, él nos iba a recordar las palabras que él había hablado. En teoría, el Espíritu Santo iba a hablar nuevamente las palabras del Padre, ¿verdad? Porque nos iba a recordar, dice ahí, lo que Jesús nos había dicho.
Pero ¿quién dice Jesús que las dijo? Las dijo el Padre. Al final de cuentas, Él está diciendo, somos el mismo, somos uno, obramos juntamente, obramos en unidad. Al final de cuentas, lo que el Espíritu Santo les diga es la palabra de mi Padre, y esas palabras de mi Padre son las que yo ya les dije también. Prácticamente nos está diciendo, somos el mismo Dios obrando en las diferentes formas que el Señor se manifiesta, ¿verdad? A través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, prácticamente las Escrituras nos enseñan lo siguiente, y me gustaría que el concepto quedara muy claro, ¿verdad? De ninguna manera podemos decir nosotros de que hay más de un Dios. Eso que tiene que quedar demasiado claro, porque nos volveríamos politeístas, que es una abominación a Jehová, ¿verdad? Él dice, yo soy y no hay Dios conmigo, dice Él, ¿verdad? Yo soy el único Dios y solo a mí tendrás que adorar. Pero la palabra enseña también de que Jesucristo recibe adoración. Y la palabra en ningún momento condena esa adoración. De hecho, la permite, y de hecho nos dice que le adoremos, ¿verdad? Porque no hay otro nombre dado a los hombres que sea mayor que el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, dice Él, Jehová, ¿verdad? El yo soy, dice, solo yo merezco adoración. Pero no pasa nada cuando adoramos a Jesús, ¿verdad? Otro indicador ahí que nos dice que Jesús también es yo soy. Que Jesús también es Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo también, nosotros le pedimos que Él venga y nos llene y todo, pero ¿por qué Dios no se pone celoso entonces, verdad? ¿Por qué el Hijo no se pone celoso? Porque el Espíritu Santo es Dios también. Entonces, que quede claro el concepto de que sí, la Trinidad del Señor, de Dios, son tres personas que actúan separados, por decirlo así. Cada quien actúa según el propósito que cada uno tiene, pero eso no los vuelve tres dioses. Al final de cuentas, es el mismo Dios. Entonces me gustaría que quedara el concepto claro, ¿verdad? Una esencia, tres personas, prácticamente es como lo resume la teología. Una esencia, tres personas. Y espero yo de que haya quedado claro el concepto bíblico, la enseñanza bíblica. Esta, créanlo o no, es una de las doctrinas principales de las enseñanzas de las Escrituras. Es una de las más importantes que hay que comprender de cierto modo, aunque en nuestra cabeza no entendamos el concepto total, pero que sí entendamos la enseñanza. Eso es muy diferente, ¿verdad? Y mi pregunta sería, ¿la enseñanza queda clara? La enseñanza es clara, ¿verdad? Con lo que la palabra enseña a través de la Trinidad. Otra cosa, si alguien les pregunta, ¿pero dónde es que dice la Biblia acerca de la Trinidad? No es que no dice la palabra Trinidad, ¿verdad? Algo que tenemos que saber responder. Sino que la palabra enseña acerca de esta verdad, acerca de Dios, que es tres personas en un solo Dios. Pero de que esto se le puso nombre, simplemente se le puso un nombre que fue Trinidad o Triunidad, que significa la unidad de tres. ¿Ok? Eso es prácticamente la enseñanza de la Trinidad. Hay mucho más que tocar ahí, obviamente, ¿verdad? Hay puntos ahí que se podrían expandir un poco acerca del Elohim, ¿verdad? Y muchas cosas ahí. También la revelación de la Trinidad en el Antiguo Testamento la podemos ver en varias partes de la Biblia también. Entonces espero de que haya quedado lo más claro posible, ¿verdad? No sé si hay preguntas, algún comentario, algo que quieran agregar que pueda también ser beneficioso. Pero sí, lo que sí me interesa, y también los que están viendo, pues que dejen en los comentarios si tienen preguntas o que indiquen que sí lo entendieron. Y pregunto aquí también a los que están presentes, ¿verdad? Por lo menos, lo digo de esta forma, ¿la enseñanza fue comprensible? ¿Sí? ¿Comprendemos lo que la Biblia enseña acerca de la Trinidad? Y cómo es de que las tres personas que son individuales son Dios. Queda claro eso, ¿verdad? Y que no hay tres dioses, que eso es muy importante, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a cerrar con este estudio, por lo menos, porque de hecho incluso podría ser una serie completa, la Trinidad, y varias series, ¿verdad? En el estudio. Pero el propósito de esto que estamos haciendo ahorita es que sean doctrinas básicas, lo más simple que podamos explicarlas, para que podamos tener un fundamento, una base de lo que cree la Iglesia de Cristo. ¿Ok? Entonces no es un estudio profundo teológico, simplemente son enseñanzas de la doctrina básica prácticamente. ¿Ok? Y la próxima semana pues vamos a estudiar otro tema que no es relacionado con este específicamente, pero que sí es una de las doctrinas que la Iglesia del Señor debería de conocer. Muy bien. Y cuando alguien pregunte, pues sepan responder también, ¿verdad? Así que pongámonos de pie, vamos a cerrar con eso.
Y pidámosle a Dios pues que selle esta enseñanza en nuestro corazón y en nuestra mente también, para que podamos ser maestros de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estudiar, Señor, tus misterios, Padre. Gracias por darnos un vistazo, Padre, un poder ver un poco, Padre, de lo que tú eres, Señor, y lo que tu Biblia, pues tu palabra, Señor, nos permite conocer, Señor. Te doy gracias porque eres bueno, porque nos permites, Padre, conocer un poco de estos misterios, Señor. Te pido, Padre, de que nuestra mente humana, Señor, logre comprender un poquito, Padre, lo que tú eres, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Te pido, Padre, de que estés con nosotros en cada uno de estos estudios, Señor. Te pido que sean de bendición para los hermanos que lo vayan a ver y para los que están aquí presentes y para mí también, Señor. Te pido, Padre, de que tu Espíritu Santo, como dice tu palabra, venga y nos recuerde las palabras de tu Hijo, Señor, que son tus palabras también, Padre. Te pido que podamos comprender todos estos misterios, esta revelación de tu Escritura. Te pido que nos ayudes a poder también, Padre, compartir, Señor, estos misterios con otras personas, Padre, para que puedan comprender tu palabra también. Te pido que esto sea, Padre, parte de la capacitación que nos estás dando, Padre, para poder hablarle a otros de ti con más entendimiento. Que todo lo que hagamos sea con entendimiento, que sepamos por qué adoramos, Padre, que sepamos a quién adoramos, Señor, y saber, Padre, a través de este estudio, de que a quien adoramos, Señor, no es a tres dioses. Adoramos al único y verdadero Dios, a Jehová, Dios de los ejércitos, al yo soy. A Él es quien adoramos y no hay otro Dios aparte de Él. Y eso lo comprendemos, Señor, a través de este estudio también, Señor. No hay otro Dios, eres tú, Señor. Y eso lo comprendemos, lo declaramos, Padre, lo reconocemos en esta tarde. Y te doy gracias por estar presente a través de tu Espíritu Santo en este lugar. Gracias, Señor, te doy por todo lo que vimos hoy en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Papi, Espérame, que papi. siempre decís estamos despedidos.